Hola chiquillas, en cooperación con la profesora Natalia, hoy día les vengo a hablar de un personaje histórico femenino bastante interesante. Sé que ustedes están pasando el contenido de la epopeya y la epopeya está muy ligado a la historia en general en diversos pueblos y en diversos momentos históricos, puesto que las epopeyas comúnmente son parte de la significancia de cuando un pueblo o una estirpe familiar logra tener el poder de un país o de una nación o de un reino. En este caso, las epopeyas comúnmente están dominadas siempre por personajes masculinos. Ahí tenemos a Hércules, tenemos a Agamenón Atrida, tenemos a Menelao, tenemos también a Aquiles, que son personajes, por supuesto, importantes para la mitología griega sobre todo. Sin embargo, como toda buena epopeya, como toda historia romántica, siempre debe haber una dama entre medio, que finalmente es la que produce toda la historia del caballo de Troya que nosotros reconocemos como un elemento característico de esto, ya que es un caballo que llenaron de soldados y metieron en una ciudad que estaba amurallada, que no podía ser atacada y la atacaron desde adentro con este caballo hueco lleno de soldados. Pero bueno, eso es lo que normalmente relata la epopeya en sí, esta historia. Pero como les digo, hoy vengo a hablarles de un personaje bastante interesante, que es Helena de Troya. Helena con H, ¿ya? Por si algún día la quieren buscar por Google. Helena de Troya, ella era una mujer que como toda mujer griega tenía que ser desposada y tenía que ser propiedad de un varón. En este caso, ella, la leyenda cuenta que en Grecia ella era una de las mujeres más hermosas de toda Grecia, ya así como no sé, una reina de belleza de Grecia. Entonces, todos los gallos querían casarse con ella, todo el mundo. Y como siempre, los dioses griegos siempre jugaban y querían meterse en todas las vidas terrenales. A pesar de ellos ser dioses, siempre querían estar metidos. Entonces, bueno, Helena se supone que era tan bella porque también era hija de un dios, ¿ya? Supuestamente. El tema es que lograron casarla con Menelao, que era en ese momento un príncipe, que después fue un rey de la zona griega, y en ese momento, cuando ella se casa, al poco tiempo después, porque ella se casa por un trato, no es que se case por amor, por cariño, ella se casa por un trato, como por una obligación política, se casa con Menelao, que por cierto también era un gran guerrero griego. Eso no se pone en cuestionamiento dentro de estos textos que son la epopeya, en que está la Iliada, la Odisea. Ahora, Helena de Troya, una vez que se casa con Menelao, ella es invitada, eh, o sea, perdón, ella invita junto con Menelao, su marido, a un príncipe de Troya llamado París, ¿ya? París llega a la ciudad donde ellos vivían y queda profundamente enamorado de Helena de Troya. Entonces, esto es como teleserie venezolana, chiquilla. Entonces después, Paris estaba tan enamorado de Helena que decidió secuestrarla y llevársela a Troya. El punto está en que cuando la secuestra, bueno, obviamente también Helena está enamorada de Paris, es como su verdadero amor. Y Menelao era solamente su marido. ¿Hijo? Estoy con mi hijo aquí, chiquilla. Entonces, el punto es que estaba profundamente enamorada de Paris. Paris, hermano de Héctor, otro gran héroe troyano de la historia griega. El tema es que Menelao no iba a dejar las cosas así como así, po. Menelao decide ir y atacar Troya con el objetivo de recuperar a Helena. Pero en sus filas, como dentro de sus soldados más importantes y por supuesto bien pagados también, estaba Aquiles. Y Aquiles es el soldado que en cierta forma está muy bien reconocido por la historia griega, que es que tiene todo fuerte. Sin embargo, debido
aún, hay textos que hablan de una debilidad en su tobillo, o sea, en el talón, otros hablan de que fue atacado solamente en el talón. Por eso se llama el talón de Aquiles, como la parte débil que uno tiene. Fue abatido en batalla por su talón, ¿ya? Todo esto dentro del mismo texto. Eh, Menelao llega con sus hombres a las puertas de Troya, donde Helena está dentro con París, y empieza una batalla campante, gigante afuera de los muros de Troya, porque Troya era una ciudad que estaba amurallada, muy fuerte, y los soldados era imposible que lograran ingresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Aquiles decide enfrentar directamente a Héctor, bueno, dándole muerte, y posteriormente se mantiene esta batalla en los muros hasta que tienen la ocurrencia de crear este como caballo, como símbolo de paz, un caballo de madera grande, que lo hicieron con las partes de los barcos que ellos utilizaban, pero hueco por dentro. Entonces la gente de Troya, cuando vio que los soldados ya se habían ido supuestamente, ingresaron este caballo a lo interior de la ciudad de Troya y durante la noche ahí fue cuando los soldados de Aquiles deciden salir de este caballo y atacar las ciudades de adentro, abriendo las puertas para que entrara el resto del ejército enemigo. Bueno, finalmente Helena también es parte de la captura. Helena también es mostrada en varias otros textos. En cierta forma, Helena es una mujer que demuestra desde tiempos muy ancestrales la independencia que debía tener la mujer, pero que nunca logró tener al final. Por un tema de que ella quiere o decide tener un amor con Paris cuando en realidad su matrimonio político era con Menelao. Y así sucesivamente se va dando esta situación. Por lo tanto, es sumamente interesante cómo estos personajes femeninos, eh, incomprendidos en el pasado, ahora nosotros le podemos dar mucha más lógica cuando hablamos, por ejemplo, con todo este tema del feminismo y la figura femenina dentro de la historia. Entender siempre que la historia, lamentablemente, al ser construida por hombres, está solamente pensada por hombres. Eh, Les recomiendo que vean la película Troya, con un adulto al lado, por supuesto, porque la verdad es que es bastante cruenta la película, pero es muy buena y es muy explicativa, donde precisamente uno de los subpersonajes principales es Helena. Así que eso, chiquillas, es un tema súper interesante, revísenlo, léanlo, vean la película, son historias que enamoran, son historias que son muy simpáticas y por supuesto siempre es bueno saberlo, todo esto lo que ocurre en torno a lo que son las leyendas de los pueblos, como es una epopeya, como es la Ilíada, como es la Odisea, que son textos griegos que demuestran cómo funcionaba un poco la sociedad y la política de estos pueblos en el pasado. Eso, chiquillas, que estén bien, cuídense. Chau.